Bueno, buenos días de nuevo, empezamos a grabar la clase. Estamos haciendo un repaso de las clases anteriores, estamos hablando de vectores. El ejemplo de desplazamiento es un vector, que es la flecha que va de un punto a otro en el plano geométrico. Pero hay muchos otros vectores, velocidad, fuerza, aceleración, etcétera, que vamos a trabajar. Entonces, prefiero hablar hoy más en general, o en abstracto, de un vector, B corta de vector, la flechita arriba siempre porque es vector. En ese tono escribí el resumen de la clase 1. Lo puse acá a la vista para que, para advertirles que está subido, intercalado con los videos de las clases, un texto de cada clase. Y lo que aprendimos de un módulo, de un vector, es que es una flecha. Una flecha. Quiere decir que tiene una longitud, que se llama módulo, y apunta para algún lugar. La forma de apuntar se describe o en un dibujo, diciendo así, o con alguna referencia. Si estamos en un sistema de referencia, tipo el piso, donde esta es la horizontal, no pongo ejes todavía, digo algo que veo en el sistema de referencia, entonces puedo decir que este vector forma un ángulo de 45 grados con la horizontal, más bien hacia la derecha y más bien hacia arriba. Y eso alcanza para decir la dirección. Hablar de un vector diciendo el módulo y diciendo el ángulo, por ejemplo lo llamo phi a es hablar del vector en coordenadas polares. Módulo y ángulo básico se llaman coordenadas polares, que están mencionadas en la práctica. Otra forma de hablar, de describir un vector, es dar sus componentes respecto de ejes. Entonces, módulo y ángulo es la forma polar. Y con eso alcanza para decir qué vector, para entendernos con qué vector estamos trabajando o para dibujarlo bien. Pensemos en dibujarlo bien. Ahora, si usamos coordenadas cartesianas, que vamos a usar en general como la mejor opción, tendremos fijo al sistema de referencia donde está el observador, un sistema de ejes. Vamos a dibujarlos estándar, un eje Y para arriba, un eje X horizontal, para arriba es vertical y hacia arriba, un eje X horizontal y hacia la derecha. No es obligatorio nunca, siempre van a poder elegir los ejes que más se adapten a su ejemplo, pero si tenemos un sistema de ejes, la forma fácil de decir qué vector estamos diciendo es la forma cartesiana. Va como repaso esto. La forma cartesiana es decir, este vector como una flecha avanza desde acá hasta acá. Y cuando avanza en el plano, avanza alguna cantidad a lo largo del eje X y alguna cantidad a lo largo del eje Y. Las componentes cartesianas no son otra cosa que una especie de descomposición del vector en cuánto avanza en X, y esto es la componente B sub X. Y cuánto avanza en Y, y esto es la componente B sub Y. La ayuda de los ejes cartesianos es fijar dos direcciones de referencia y decir un desplazamiento en general o un vector en general avanza un poco en cada eje. Y ese poco en cada eje es dar las componentes cartesianas. Entonces al vector lo anotamos como un par ordenado B sub X, B sub Y, donde Bx y By son los números que están acá. Cuando digo números, son números con unidades. Si es distancia será metros, si es velocidad será metros sobre segundo, etc. Y cuando digo números, digo números con signo. Porque en este dibujo, Bx es la componente horizontal de un desplazamiento que tira hacia la derecha. Entonces tira como el eje. Y entonces es positiva, en este dibujo. B sub Y, del principio al fin del vector, de abajo para arriba, es la dirección del eje. Entonces es un número positivo, en este dibujo. Si en lugar de eso tenemos un vector, hagamos un ejemplo, un vector U voy a poner, para cambiarle de nombre, que en ciertas unidades vale 3, menos 2, saco acá el factor común las unidades, por no decir metros o algo en particular, digo las unidades que sean, y si en mi sistema de ejes trabajo con que cada unidad es un cuadradito, vamos a poner un número más grande para que el dibujo salga más grande. Un 6, menos 4. ¿Qué es el vector U? Primero que lo dibujo donde tenga ganas. Nuestros vectores son vectores libres. Los puedo dibujar donde tenga ganas y después será donde me conviene. Elijo empezar con un punto y que el vector sea 6, 4 significa que avanza 6 en el eje X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llegamos hasta acá.
Esta es la componente u sub x, u por el nombre, sub x por la componente que elegí, positiva. Y le voy a poner una flechita para acordarme que caminamos positivo. Y menos 4 son 4 unidades en el eje y, segundo lugar, hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Y esto es u sub i. Y el vector, entonces, si caminamos tanto y tanto, se arma como la flecha que va desde el principio hasta el final. Esto lo digo hoy consciente de que ya lo saben. Ya lo saben, ¿no? Pienso que sí, pero lo quiero contar como fácil, poquito. Módulo y ángulo me permiten dibujar el vector. Componentes me permiten dibujar el vector. Y son dos lenguajes que hay que saber pasar de uno a otro. Vamos a dejar en rojo las componentes como recién. Esta flechita no dice que es un vector, yo estoy haciendo trampa, dice que el signo es positivo porque es a la derecha, esta flechita dice que el signo es negativo porque es a la izquierda. Si quiero hablar de este vector u, que lo armé con forma cartesiana, lo quiero pasar a forma polar, y bueno, me tengo que averiguar cuánto vale el módulo y cuánto vale algún ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que ustedes elijan hacer en el dibujo en relación a una dirección de referencia. Por ejemplo, si dibujo este ángulo, estoy diciendo que el vector u está apuntando hacia abajo y hacia la derecha con un ángulo phi por debajo del horizontal. Si no, puedo dibujar respecto a la vertical y este ángulo lo llamo, no sé, beta. Y el vector forma un ángulo beta con respecto a la vertical, más bien a la derecha y más bien hacia abajo. ¿Sí? Entonces, con esta variedad de ejemplos, que los vectores pueden apuntar para cualquier lado, se arman vectores que tienen componentes cartesianas, o las dos positivas, una y una, o las dos negativas. Y ustedes tienen que entender, primero, en qué cuadrante está eso, o sea, más bien si va para arriba o para abajo, más bien si va para la derecha o para la izquierda, a favor o en contra de cada eje. Y con eso se hace un dibujo. Y el dibujo es el que les da la relación entre lo que es la notación polar y la notación cartesiana. Voy a hacer un dibujo no de los fáciles que yo me hago siempre todo positivo. Vamos a hacer un vector que apunta así. Me va a contar 4 cuadraditos y 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadraditos. Y este vector B, así como está escrito, dibujado, es el vector menos 4, porque retrocedí en X, más 6, porque subí en Y. ¿Correcto? Y si conozco esta notación, ¿cómo paso a módulo y ángulo? Y lo que les quiero decir hoy es que ustedes se tienen que hacer un dibujo. Y hacer trigonometría en el dibujo que se hicieron. Con este vector, yo me armo un triángulo rectángulo con catetos paralelos a los ejes. Podría haberlo hecho acá arriba también, no hay problema. Donde gusten. Los catetos son paralelos a los ejes, entonces forman un ángulo de 90 grados, y entonces esto es un triángulo rectángulo. Y esto es la hipotenusa, el módulo de B es la longitud de la hipotenusa, y estos son las componentes. Si lo miro como triángulo, me tengo que olvidar, es la sugerencia que yo les hago, si lo mido como triángulo, y me pregunto la longitud al lado, me puedo olvidar del signo de la componente. Entonces acá voy a anotar que la longitud de este lado es b sub x en valor absoluto. Estas barras de bx, que es un número, no se leen módulo, se leen valor absoluto, y significa el número sin signo. O sea, si bx era menos 4, el módulo de bx es 4. ¿Y cómo me voy a acordar que bx era negativo? Está en el dibujo, lo miro en el dibujo y lo encuentro. ¿Cuánto vale este cateto? La longitud de este cateto es el módulo de b sub i. ¿Sí? Que b sub i es positivo, así que el módulo es 6. Pero si fuera negativo, hacía módulo y tenía un número. Entonces, con este triángulo rectángulo, para saber la forma polar, es cuestión de saber cuánto vale la hipotenusa. La hipotenusa de un triángulo rectángulo se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Yo cuando escribí esto la vez pasada no puse valor absoluto, porque si le damos al cuadrado el signo igual se pierde, pero se puede escribir así. Y si quiero saber el ángulo en que apunta el vector, primero digo, ¿cuál ángulo me interesa en el dibujo? No es obligatorio uno para todos, el que gusten. ¿Nos interesa este ángulo? ¿Lo llamo phi ahora de vuelta? Bueno, si elegí este ángulo, resulta que este cateto es el opuesto al ángulo,
y este cateto es el adyacente al ángulo. Pero si hubiera elegido el ángulo acá arriba, era al revés. Este es el opuesto, este es el adyacente. Entonces la trigonometría básica me dice que el módulo de b sub x, por ser el cateto adyacente, es el módulo de b por el coseno de phi. Y que el módulo de b sub i, por ser el cateto opuesto, es el módulo de b por el seno de phi. Perdón, me quedé con el pizarrón chiquito. Estamos mejor ahí. Todavía estoy acostumbrándome. Esta trigonometría básica es la trigonometría de triángulos rectángulos con ángulos agudos. Ustedes habrán visto en el colegio, y quizá quisieron trabajar en la práctica, que se puede trabajar con ángulos de los 4 cuadrantes. Se puede, y si lo hacen bien, buenísimo. Y si no están cómodos con eso, se hacen dibujos. Y los dibujos son siempre de ángulo agudo. Entonces, andamos. Y si quería calcular el ángulo phi, lo que sé del ángulo phi es que la tangente del ángulo phi es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este dibujo, b sub i sobre b sub x en módulo. Insisto, esto salió así porque elegí este ángulo. Si ustedes elegían otro ángulo u otro dibujo, hacen su dibujo. Entonces, tenemos que tener a esta altura total fluidez entre describir un vector en forma polar o en forma cartesiana. Y si nos dicen una de las formas, averiguamos la otra. Y si nos dicen la otra, averiguamos la primera. Fluidez, ¿sí? Para cambiar de uno a otro. ¿Qué más vimos? Vimos operaciones entre vectores. Vimos que dados dos vectores se pueden sumar y, bueno, primero, dado un vector, se puede encontrar el opuesto. ¿Qué es encontrar el opuesto? Es encontrar uno de igual módulo, igual ángulo, pero sentido al revés. Igual dirección y sentido al revés. El opuesto es esto. Y que lo haya dibujado encima o al costado, bueno, no importa. Los vectores que usamos son libres. Los dibujamos donde nos conviene. Igual de largo, paralelo y apuntando al revés es el opuesto. Se llama menos b. Y otra cosa, entonces era el opuesto. Ya me quiero apurar porque estoy repitiendo. Hablamos de suma. Lo que les quiero dejar con este resumen es la forma, sacar un poquito el miedo. Si me quedo medio enredado, ver que es poco lo que hicimos, si se logra resumir. La suma de dos vectores, si tengo dos vectores u y b, y los quiero sumar, los dibujo uno a continuación del otro. Por ejemplo, el vector u, que avance desde acá, 5 cuadraditos y suba 3. Que es una forma de decir el vector. Y lo dibujé. Este u es 5,3 en las unidades que sea respecto de un eje x horizontal y un eje y vertical, que lo borré pero siguen siendo lo mismo. Y otro vector b que vaya para acá. 3 cuadraditos retrocediendo en x y subiendo 2 en y. El vector b es el menos 3,2. ¿Sí? ¿Qué es la suma de u más b? Es el vector que va de punta a punta. U más b. Esto me parece que es súper claro cuando hablamos de desplazamientos. Si hago un desplazamiento y otro desplazamiento, terminé con un desplazamiento neto. Pero en general es la forma que se suman dos vectores cualesquiera. Sumar velocidades, sumar fuerzas cuando corresponda. Entonces, las componentes de la suma, bueno, por un lado se puede hacer esto con dibujo, con módulos, ángulos, con triángulos. ¿Cuánto mide el vector u más b? ¿Cuál es su módulo? Primero que no es el módulo de u más el módulo de b. Si estuvieran alineados u y b, podría ser. Pero como andan en cualquier dirección y sentido, en general, uno avanza, el otro retrocede, y u más b en módulo es a lo sumo, es siempre menor o igual que el módulo de u más el módulo de b. En la suma, el módulo del resultado es siempre menor o igual que el módulo de uno más el módulo del otro. ¿Por qué? Porque es como un triángulo, y un lado del triángulo nunca puede valer más que la suma de los otros dos. ¿Sí? Entonces, cosas de geometría, formales o informales, o formales o intuitivas, las van usando constantemente. Aparte de poderlo hacer bien el dibujo, y entonces medir ángulos y usar teorema de seno, teorema de coseno y todo lo que hayan aprendido para triángulos en general, la suma se puede hacer fácilmente en componentes cartesianas, y la suma es sumar componente con componente. 5 más menos 3 me da 2, porque cuando hago 5 más menos 3, hago una suma en positivo y negativo, dio 2.
Y 3 más 2 da 5. ¿Cómo se entiende este 2 en X? Avanzamos 5, retrocedimos 3. Uy, el dibujito me salió 6. Lo arreglo, porque si están mirando, ahora que lo amplié, 6 más menos 3, 3. ¿Cómo se arma este 3? Avancé 6, retrocedí 3. Entonces avancé 3 neto. ¿Cómo se arma este 5? Avancé 3 con U, avancé 2 con B, avancé 5. Eso es lo que avanzamos con el vector suma. Entonces, es un juego de flechas. Lo quiero... No sé si estoy tardando mucho, pero quiero desmitificar toda la dificultad que hayan tenido en hacerlo formal, en hacerlo bien, que hay que hacerlo, pero en esencia uno se organiza con un juego de flechas, ¿sí? Y así hicimos la suma, así hicimos la resta, y hasta ahí llegamos y estábamos haciendo el producto por escalares. Hago un dibujito de resta, porque también se puede hacer más sencillo que lo que expliqué la otra vez. Como fórmula práctica, si tengo que restar B menos U, me hago un dibujo con B y con U. Tipo truco. ¿Cómo hago el dibujo? Bueno, van a ver que me conviene dibujar los dos vectores con el mismo origen. Por acá B y por acá U. ¿Lo puedo hacer? Sí, porque son libres. Se me ocurrió dibujarlos así. ¿Por qué me sirve esto? Porque si veo U para arriba, veo menos U al revés. O sea, uno ve el opuesto, ¿no? Cuando dibujamos el vector, podemos mirar al revés y ver el opuesto. Acá en rojo. Y entonces, ¿qué es B menos U? Bueno, B menos U es lo mismo que menos U más B, por cosas de álgebra. Y menos U es este vector rojo. Y menos U más B lo puedo hacer acá en el dibujo. Menos U para abajo, B para arriba. O sea, menos U así, B así. ¿Qué me quedó? Que fui desde acá arriba hasta acá arriba. O sea, arriba de U, el comienzo de menos U es el final de U. Si hice la suma menos U más B, me quedó esto. Y esto es B menos U. Entonces, regla práctica. Bueno, esto que puse en rojo que era menos U, nada, háganlo en el aire. Dibujo B nada más. Y me hago la suma de menos U más B. Y lo pensé como suma. Y el vector resta, que no es otra cosa que la suma con el opuesto, es el que une las dos puntas de vectores cuando los dibujo con el mismo origen. Este golpe de vista para la resta lo voy a usar un montón de veces. Bien, un repaso de resta entonces. Y hasta ahí había llegado, y yo borroneé, pero se me iba el tiempo, la idea de producto de un vector por escalar. Un tipo de producto que es escalar, un número, por vector. Cuando digo escalar, digo número. Por ejemplo, que K sea un número real y que B sea un vector, y voy a calcular K por B. Lo escribimos sin ningún símbolo por. Letra vector significa multiplicación letra sin flecha, letra con flecha, es número por vector, significa que se multiplica. ¿Y qué significa multiplicar K por B? Bueno, primero la idea fácil. Si tengo un vector B, por ejemplo 4 cuadraditos y 3 cuadraditos, así. Siempre estoy pensando que esto es X y que esto es Y, aunque lo vaya borrando. Si no, les aviso. ¿Qué querría decir un vector 2B? Bueno, el doble. Por 2 es el doble. 2B quiere decir B más B. Como en cualquier cuenta que hayan hecho, los vectores son bastante razonables. Y entonces 2B es B más B, es poner B y otra vez B a continuación. 4, 3. Si una flecha azul es B y la otra es B, y bueno, dibujo en rojo de punta a punta. Este es el vector 2B. O sea, multiplicar quiere decir cambiar el módulo. Hacer más largo o más chico el vector. Si lo multiplico por 3 será el triple, si lo multiplico por un medio será la mitad. Y eso con números positivos. Entonces el vector K por B, escalar por vector, tiene como propiedad seguro que es paralelo al vector original. Cuando hago el producto escalar, hago el producto de un escalar por un vector, obtengo un vector que es paralelo al vector original. ¿Y el sentido? ¿Igual sentido o al revés? Bueno, acá multipliqué por números positivos. Dije por 2 o por 3, lo sea en el aire.
¿qué pasa si multiplico menos 2 por b? Bueno, significa poner dos veces el opuesto. Esto sería menos b, menos b. O sea, cuando pongo un número negativo, estoy sumando opuestos. Y el resultado me da al revés. Misma dirección, sentido opuesto. Entonces, si si el azul este era b y esto es 2b, voy a poner acá en negro, a ver si me sale, el vector menos 2b, que sería, yo me guío con los cuadraditos, 4, 3 es una vez, 4, 3 es otra vez, sería este vector. Entonces, ¿qué significa multiplicar un vector por un número en general? Si lo multiplico por un número positivo, le cambio la escala. Número mayor que 1 lo hace más largo, número menor que 1 lo hace más corto. Si lo multiplico por un número negativo, lo doy vuelta y le cambio la escala. Si lo multiplico por menos 1 directamente, menos 1 como número multiplicado por b, me dice, dalo vuelta y no toques la escala. Entonces lo que estoy obteniendo es el opuesto. El opuesto se puede calcular como multiplicar el vector por menos 1. Por esta idea de lo que significa multiplicar por un escalar. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se hace en componentes? Completamos por acá. Si b es un vector de componentes b sub x, b sub y, cuando quiero hacer k por b, bueno, le tengo que aplicar el mismo factor, el mismo producto, a las dos componentes. Porque cuando esto se estira en x, se estira en y. Entonces, esto es un vector con componentes k por b sub x, k por b sub y. Que es lo que llegué a notar la clase pasada, pero no les conté mucho la idea. Entonces, multiplicar un vector por un número es escalearlo, respetando la dirección o invirtiendo la dirección. Tienen que tener bien claro, con números positivos se respeta siempre la dirección. La pregunta es, ¿se respeta el sentido o se invierte el sentido? Con números positivos se respeta el sentido, con números negativos se da vuelta el sentido. ¿Sí? Entonces, número por vector se hace fácil en componentes, se hace muy fácil en el dibujo, porque tiro una recta y dibujo más largo, más corto, y se interpreta como les estoy contando. ¿Vamos bien hasta ahí? Me gasté media horita, pero estamos en repaso a la clase anterior. Pregunta, ahora veo preguntas. El apunte que estaba en la pantalla, si se ve borroso vemos. Bien. Lo saqué. El pizarrón chiquito solo se veía mal, perdón. Trabajando... Ok. Pregunta Brian, ¿cómo transformas dos puntos en el espacio en un vector compuesto por módulo de ángulo? De vuelta. Dos puntos son una flecha. Dibujar la flecha. Dibujar la flecha y hacer la trigonometría. Si la flecha la conoces por los catetos, vas a poder calcular la hipotenusa y el ángulo. Y si la flecha la conocías por la hipotenusa y el ángulo, vas a calcular los catetos. Esa es la forma de pasar de polares a cartesianas, ida y vuelta. No lo quiero hacer como una receta, quiero que ustedes resuelvan el triángulo rectángulo. Siempre sobre un dibujo. ¿Sí, Brian? Y si te dan dos puntos, haces el vector que va de un punto a otro. Eso terminamos de preguntarlo en la práctica. Y es lo que se llama vector de desplazamiento, que yo voy a trabajar la clase que viene. ¿Sí? Buenísimo. Seguimos la clase que viene con vector entre dos puntos. Permiso. Entonces, ¿qué vendría de nuevo en esta clase? Bueno, un trabajo más formal sobre vectores. Ahora que los podemos manipular rápido, hay unas cosas más formales que son súper útiles para trabajar después. La primera noción nueva es la noción de versor. Y acá estoy empezando el apunte de la segunda clase. Si lo bajan dentro de un rato, lo van mirando al costado. El apunte de la clase 2 habla de versores. ¿Qué es un versor? Bueno, dado un vector, siempre empezamos por un vector no nulo, ustedes saben que tiene un módulo y una dirección y sentido. Un módulo y una forma de apuntar. El versor intenta rescatar para dónde apunta el vector. No se preocupa por el módulo, intenta ver para dónde apunta. Entonces, es como un vectorcito, déjeme decir vectorcito más chiquito, o más cariñoso, es un vectorcito auxiliar que apunta igual que el vector. Lo vamos a llamar con la misma letra y un ganchito encima
así como una sonrisita. El versor B. ¿Cómo se define? Bien, o sea, técnicamente. El versor B es un vector que se define multiplicando 1 sobre el módulo del vector por el vector. ¿Y qué es esta cuenta? Es un número por un vector. Y el número es positivo, porque es un módulo. Así que el versor B se va a estar dibujando con la misma dirección y sentido que el vector original. Esta cuenta me asegura que tiene la misma dirección y sentido. Entonces, dirección y sentido del vector original. ¿Y el módulo? Bueno, el módulo de B, del versor, lo calculamos. Es el módulo de un número por un vector es el número, en valor absoluto si hace falta, pero este es positivo, por el módulo del vector. ¿Sí? Cuando uno, no noté recién, pero si uno calcula con un vector B, el producto K por B que hicimos recién, y quiere ver el módulo, resulta que el módulo de esto es el valor absoluto de K por el módulo de B. No lo dije hace un ratito, me hubiera gustado haberlo dicho, entonces estamos usando eso. Valor positivo del número por módulo de vector. Y la cosa es que queda una cuenta de números ahora, no de vectores. Ahora ya son números. Este con este se simplifican y esto da 1. Entonces, el módulo del versor, por definición, esta es la definición, el módulo del versor por definición siempre es 1, sin unidades. Adimensional se dice. Adimensional. ¿Sí? Por construcción. Porque si B era una distancia, un desplazamiento en metros, B módulo es una distancia en metros, y metro con metro se simplifican y se van las unidades. Entonces, el versor es un vectorcito de módulo 1 que rescata la dirección y sentido del vector original. Y está bueno para separar, cuando uno conversa y piensa. ¿Para dónde apunta? De cuánto mide en módulo. ¿Cómo se hace la separación? Bueno, se despeja de acá. El vector lo puedo recuperar multiplicando el módulo por el versor. Así que anoto como propiedad, pero sale enseguida, que todo vector, todo vector. Dije que era un vector no nulo, no lo anoté, vamos a ponerlo, porque si fuera el vector 0 no apunta para ningún lado. Tiene que ser una flecha de verdad, entonces tiene que ser de módulo no nulo. Si el módulo es no nulo es que pude ponerlo acá dividiendo y no hice lío. Entonces, ahora que estamos, todo vector no nulo se puede recuperar escribiendo el módulo del vector por el versor. Y esto es como una descomposición del vector en módulo y orientación. Módulo y orientación. El versor sirve para pescar la orientación. ¿Estamos? Entonces, es un vector así, y es un vector especial. Esta piola siempre tiene módulo 1, nunca tiene unidades, es facilito. Lo que es importante es pescar para dónde apunta. Perdón. Arriba. Se me cayó. Tenemos versores. Y en particular, nos interesa, borro esta parte, nos interesan los versores canónicos. Que son versores que apuntan en la dirección de los ejes. Y eso funciona si uno tiene ejes. Entonces, vamos a ver el título. ¿Qué son los versores canónicos? Hay que contarlo así. Dado un sistema de ejes cartesianos, o sea, uno tiene el observador, tiene en algún punto dibujado el origen, respecto del sistema de referencia, que es el cuerpo donde estamos parados, pinta los ejes, X, Y, vamos a hacer el dibujito en 3 dimensiones, por una vez, Z, me doy así para adelante, como que sale del pizarrón, pero lo dibujo en perspectiva. Entonces, los versores canónicos no son ni más ni menos que versores, como dice el nombre, vectorcitos de módulo 1, que se eligen orientados como los ejes. Hay uno asociado al eje X, hay uno asociado al eje Y, y hay uno asociado al eje Z. Por convención, al versor que apunta como el eje X se lo llama versor Y latina. Al versor que apunta como el eje Y se lo llama J. Siempre con el sombrerito de versor.
Y al versor que apunta como el eje Z se lo llama K. Vamos a ponerlo por acá. K, versor. Entonces los versores I, J y K, nombres tradicionales, o sea, uno los mira y usa eso como todo el mundo, convencionales, los tres son vectores módulo 1, son perpendiculares entre sí porque están elegidos como los ejes, se sabe para cuál lado del eje apunta, para el lado positivo que hayamos elegido, para el lado que apunta el versor, y ya estamos. Y es fácil escribir las componentes cartesianas. Si estamos trabajando en 3 dimensiones, o sea, en el espacio, el versor I, lo miro para dónde avanza. Avanza 1 en X, no avanza nada en Y, no avanza nada en Z. Tiene componentes cartesianas 1, 0, 0. El versor J no avanza nada en X, empieza con 0, avanza 1 en Y y no avanza nada en Z. Y el versor K es el del eje Z, no avanza nada en X, no avanza nada en Y, avanza 1 en Z. Entonces son vectorcitos especiales que merecen un nombre particular, nombre propio. O sea, si uno se llama Pedro, se llama Pedro. Esto se llama I, se llama I. ¿No? Se usa así siempre. Y se usan tanto que necesitamos un nombre para convencernos. Así que son versores particulares con nombre propio que se eligen según el sistema de ejes cartesianos que usamos. Ojo que alguien puede venir a trabajar con ejes inclinados. Y lo vamos a hacer como en el problema 6, que preguntaba Noé. Entonces, si es con otros ejes, serán otros versores. Cada persona que trabaja es dueña de su sistema de ejes cartesianos y usa sus versores. Si tiene que hablar con otra que usa otro sistema, y bueno, como hablar 2 idiomas distintos, habrá que hacer la traducción. Pero se va a poder siempre entender. Si yo digo así, el otro lo va a decir de tal manera y estamos diciendo lo mismo. O sea, quiero decir para dónde apunta un vector dado y lo puedo escribir con mis versores o con los versores del otro. Y va a haber que hacer una traducción. Bien, ¿cómo es esto en el plano? Que en general vamos a trabajar en el plano para no complicarnos la vida, porque alcanza para aprender y después ustedes ponen la componente Z. En 2D, bueno, trabajamos con I y con J nada más, y claramente el I avanza 1 en X, nada en Y, y el J avanza nada en X, 1 en Y. Y unidades no tienen, van sin unidades. Entonces, los tenemos que conocer. Está bueno conocer los versores. Y los vamos a usar un montón. Yo supongo que ya apareció en la práctica la pregunta. ¿Y por qué están escritos los vectores con I, J y K? ¿Y qué significa? ¿Y es lo mismo? Bueno, vamos a eso. ¿Para qué se usan los versores? En muchos... Bueno, varias cosas vamos a contar. Y vamos a trabajar en 2D el pizarrón para hacer más fácil los dibujos. Vamos a hablar de uso de versores canónicos. Uso de versores canónicos. Y una cuestión, primera y principal, es que nos permite hacer lo que se llama descomposición canónica de un vector. Tendría que haber dejado mis ejes, vamos de vuelta, a gastar fibra. El Y para arriba, el X hacia la derecha, horizontal hacia la derecha. Y hablemos de un vector cualquiera que me armo. Yo voy a contar cuadraditos para que me salga lindo. Ni les digo, estoy contando. Ni les digo porque hace un rato conté, me comí uno, ¿se acuerdan? Este vector B, de vuelta facilito que va hacia la con dos componentes positivas. Y el vector B, por un lado, los vamos a escribir con componentes cartesianas. Para ordenado, Bx, Bi. Vamos a ver esto que me salga prolijo porque es importante. ¿Qué es Bx? Bx es este segmento. Es cuánto avanza el vector proyectado sobre el eje X. O sea, cuánto avanza en X. Que en este caso es positivo. Y B sub I, cuánto avanza en Y. B sub X y B sub Y son números. Vamos a poner por acá que B sub X y B sub Y son números reales, no son vectores, son números. En las componentes cartesianas son números. El signo del número me dice si acompaña el eje o va al revés que el eje. Entonces son números positivos, perdón, son números con signo, quiero decir. R completo. Positivo puede ser 0 o puede ser negativo.
Ahora, con los versores, yo tengo dibujado un versor, que es un cuadradito, que es muy chiquito, que es el versor Y horizontal. Y conozco un versor que es el versor J vertical. Y entonces, si yo camino con el vector 1, 2, 3, 4, 5 unidades en X, eso lo puedo escribir como 5 por Y. 5 por Y es un vector horizontal que camina en el eje X, y si multiplico por 5 camina en el sentido del eje, y si multiplicara por menos 5 caminaría al revés. Entonces, este vector en azul yo lo puedo escribir como suma de dos vectores, que voy a poner en azul, que es este con flecha más este. El vector B lo voy a escribir como un vector horizontal más un vector vertical. Y eso es suma de vectores. Uno, otro, a continuación hice la suma, nada más. Ahora, ¿cómo se escribe este vector azul? Este vector azul lo puedo escribir con la componente y el versor. O sea, este vector es B sub X por el versor Y. Y B sub X por Y es un vector ahora. B sub X multiplicado por Y es un número por un vector, y es un vector que además me salió horizontal. O a lo largo del eje X, paralelo al eje X. Y este azul que dibujé para arriba lo voy a armar con el versor Y. Este que dibujé para arriba vale el número B sub Y multiplicado por J. Perdón, Sí. ¿puedo interrumpir? Por favor. No, me perdí. Perdón, en el momento que empezó a escribir los componentes como vectores así multiplicando, me perdió, perdón. Buenísimo, que es eso donde hay que fijar la vista. Hay que fijar la vista. Yo escribí en rojo las componentes, que son números. Me patinó el color, vamos a poner por acá. Y escribí en azul las flechitas, que son vectores. Y parece que dije lo mismo, ¿no? Bueno, el dibujo se ve que es lo mismo. Entonces, estoy diciendo lo mismo en lenguaje de números, que son las componentes, o en lenguaje de vectores. El vector B, yo lo puedo escribir, entonces, les estoy contando, le voy a poner por acá abajo, para hacer un desarrollo. El vector B lo puedo escribir como B sub X por Y más B sub Y por J. ¿Dónde? B sub X es un número, Y es un versor, y entonces este término completo es un vector. Número por vector da vector. Vector horizontal. Este número, B sub I por J, es otro vector. Número por vector da vector. Y es un vector vertical. Son los que dibujé en azul como flechas. Cuando yo ponía los números y le ponía la flechita para acordarme para qué lado iba, estaba macaneando, porque los números no son flechas, los números son números. En cambio, si multiplico números por flechas, son flechas. Números por vectores son vectores. Y tiene sentido dibujar esta suma, estos dos vectores, y con las reglas de suma, si sumo este desplazamiento más este desplazamiento, tengo este desplazamiento. Este vector azul más este vector azul me da este vector azul. Y es lo que escribo acá, como que sale del golpe de vista. Si no sale del golpe de vista, hago un desarrollo. Y lo voy a hacer y ver que es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el truco que te suelen contar? Bueno, hagamos cuentas diciendo que este vector B sub X, B sub Y, lo puedo escribir como suma de dos vectores. Bx, 0 más 0, bi. ¿Es cierto este igual? Sí, porque yo sé resolver esta suma. Este más este, no le sume nada. Y este más este, no le sume nada, me queda este. ¿Qué más puedo hacer? Puedo decir que este primer vector es el escalar B sub X por el 1,0. ¿Es cierto? Que Bx, 0 es igual a esto. Y sí, porque hago la cuenta con el escalar. Vamos a escribirlo más grande. Es el número B sub X, número, por 1,0. Esto se hace, este por este da Bx, este por este da 0, es verdad. Y sigo copiando, más el número B sub Y por el vector 0,1. De vivo nomás lo puse. ¿Pero está bien? Sí, porque B sub I por 0 es 0, B sub I por 1 es B sub I, así que puse lo mismo. ¿Sí? Y este no es otra cosa que nuestro amigo versor I. Y latina versor. Y este, 1, 0, ¿no? Y este 0, 1 no es otra cosa que nuestro amigo, me permito decir porque yo les tengo cariño, versor J. Entonces, efectivamente, lo que uno hizo así algebraicamente es ver que el vector
en componentes cartesianas como par ordenado que escribía siempre, también se puede escribir como componente por versor más componente por versor. ¿Quedó un poco más claro? Violeta, que preguntaste hoy, ¿no? ¿Sí? Entonces. Sí, gracias. Buenísimo. Por favor, Gracias. levanten el micrófono todas las veces que quieran, que viene bien, que hace falta y que aparte a mí me hace sentir acompañado, que no estoy en casa tan encerrado por el coronavirus. Y nos entendemos mejor. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, hay dos maneras de escribir las cosas cartesianas. Son cartesianas, son con ejes, ¿sí? Esta manera, que llamamos forma cartesiana del vector, es cartesiana pero en componentes, o cartesiana como par ordenado, mejor vamos a decir. Y esta forma, que apareció ahora, es cartesiana con versores. ¿Sí? ¿Es fácil pasar de una a otra? Súper fácil. Copio los números, BX, BY, BX, BY. Por ahí en la práctica le dijeron, eso es otra forma de anotar lo mismo. Es otra forma de anotar lo mismo. Pero la interpretación es más rica y nos va a servir más. Entonces, si conozco las componentes de un vector respecto a un sistema cartesiano, que básicamente cuánto se desplaza en un eje y cuánto se desplaza en otro, puedo anotar el vector como par ordenado, como hicimos hasta ahora, o puedo escribir o anotar el vector como una combinación de dos verdaderos vectores, que son cuánto me desplazo por la dirección en que me desplazo. Cuánto me desplazo por la dirección en que me desplazo. Los versores eran bichitos, vectorcitos, que sirven para dar orientación, sirven para dar dirección y sentido. Si digo 3 por y, son 3 unidades a la derecha. ¿Por qué? Porque y es x, o sea, y latina es el eje x, y x lo tengo dibujado hacia la derecha. Si digo menos 4j, será menos 4, o sea, serán 4 unidades al revés que el eje de j, al revés que el eje y, o sea, 4 para abajo. Y acá decir a la derecha o decir para abajo es porque estoy mirando mi dibujo donde este se llama x y este se llama y. Pero esto lo pueden hacer en cualquier sistema de ejes e interpretan 5y, 5 unidades a favor del eje x, donde sea que esté dibujado. Menos 3j, 3 unidades en contra del eje y, que es el del versor j. Depende para donde esté dibujado. Entonces, puedo pensar las componentes como verdaderos desplazamientos, como verdaderos vectores. Y muchas veces está más piola. Entonces, escribir este vector de esta manera es escribirlo como suma de dos vectores. Y se llama que es una descomposición. No solo separé dos informaciones, descompuse, separé dos partes. Y esa se llama descomposición canónica. Esta forma cartesiana con versores, que es el nombre que a mí me gustó darle, borro esto porque es lo mismo. Esta forma cartesiana con versores canónicos, para ser más preciso, se la llama descomposición canónica Bueno, descomposición canónica sería del vector B, del vector en cuestión, y siempre respecto de los ejes cartesianos, respecto del sistema que hayan usado. Vamos a hacer el dibujito. Siempre tiene sentido respecto de, o con referencia a, los ejes que ustedes hayan dibujado. Vamos a trabajar con distintos ejes, a veces inclinados, a veces derechos, a veces este I me va a gustar ponerlo para abajo y no para arriba. Entonces siempre tiene que haber al lado del trabajo de ustedes un dibujo esquemático con los ejes que están usando. No tiene ningún sentido discutir si este numerito es positivo o negativo o qué, si no sé a qué ejes lo refiero, que estoy representando. Digo, cuando ustedes llegan, porque pasa todos los años, llegan con una hoja llena de cuentas y le preguntan al ayudante, ¿esto es positivo? Y el ayudante dice, pará, ¿qué quieres decir? Primero decime qué ejes estás trabajando para que yo pueda darme cuenta si es positivo o no. No es una cosa absoluta el signo de las componentes, es relativa a los ejes que usan. Por eso, y porque no vamos a usar siempre los mismos ejes, va a haber distintos, es importantísimo tener dibujados los ejes cada vez que hacen
el trabajo de componentes cartesianas. Tanto sea en par ordenado como sea ahora con versores, ¿sí? Bien, entonces, vamos con los versores canónicos, versores en general y versores canónicos, que son unos bichitos muy simpáticos que nos sirven para escribir un vector como suma de dos más fáciles, un horizontal y un vertical. Un horizontal y un vertical ya no necesito ángulo, ya sé, mucho más fácil para dónde apunta. Entonces lo escribo como suma de dos vectores fáciles, paralelos en los ejes. Y con esta notación podemos revisar unas cuantas cosas. Yo quería hacer un ejemplo antes de la pausa, un ejemplo. Ejemplo o aplicación o manejo vamos a poner, porque facilita el manejo algebraico. Supónganse que yo tengo dos vectores, me los dibujan respecto a los ejes, x, y siempre, no sé, tengo un u por acá y un b por allá, porque el que me los dijo los dibujó así separados, pero cada uno los dibuja donde quiere, y quiero hacer la suma. Bueno, quiero hacer la suma, pero primero voy a anotarme que el vector u seguramente yo lo puedo escribir como yo y ustedes, una componente x por el versor y más una componente y por el versor j. Y el vector b también, o sea, cada uno se puede escribir en descomposición canónica. Tendrá alguna componente b sub i por el versor i, no, perdón, b sub x. Ojo con el trabalengua de que la i va en el x y la j va en el i, o sea, hay que decir y, hay que decir y, algo que nos ayude. Voy a tratar de decir y. B tiene b sub x por el versor i más b sub y por el versor j. Y quiero hacer u más b. Y yo, bueno, ya conversamos varias formas de hacerlo. Lo puedo hacer gráficamente, poner uno tras del otro. Puedo hacerlo sumando componente a componente en el par ordenado. Pero les quiero mostrar como ilustración que lo que tengo que hacer acá es hacerle caso a lo que me dicen. Nada más. Y manejarlo. U más b, copio. Ux por y, versor. Más u y por j, versor. Que eso es toda una cosa. Le pongo paréntesis para acordarme que vino de un objeto u. Viene sumado el vector b y lo copio. B sub x por el versor y más b sub y por el versor, o b sub y por el versor j. Nada, no hice nada más que copiarlo. Pero esto no es simbólico, que yo me tengo que acordar una receta. Estos son verdaderos vectores y se manejan con reglas de álgebra. No insistí en su momento, les cuento ahora que la suma de vectores es asociativa, porque se pueden sumar de a 3 asociando, es conmutativa, u más b y b más u es lo mismo, eso, y además el producto de números por vectores tiene la propiedad distributiva y asociativa, o sea, puedo hacer dos números por un vector, juntando los números y dejando el vector para el final, o haciendo un número por el vector y después el otro número, o sea, ¿sí? Asociar. Y distribuir, puedo hacer un número por la suma de dos vectores, diciendo el número por el primero más el número por el segundo. Nada que nos cueste un esfuerzo de imaginación ahora, porque es como trabajan con números siempre. Bueno, las propiedades de vectores las van repasando y permiten un manejo algebraico al que están acostumbrados. No porque sea automático, sino porque se puede probar. Yo no me meto con eso, lo van a ver más en matemática, en álgebra en particular, con toda formalidad, pero valen las propiedades. Entonces, suma y suma, borro paréntesis, no pasa nada. Ustedes saben que mientras haya número negativo, borro paréntesis. Y si hubiera una resta con un menos, le cargo el menos a cada término, como hacen siempre con números. Y ahora, bueno, lo voy a reacomodar, porque la suma es conmutativa, no importa si hago u más b o b más u. Entonces voy a escribir ux por y, o sea, todos los que tienen versor y primero. Este y más bx por y. Y después los que tienen versor j. U sub y por j más b sub y por j. Lo di vuelta, manejo. ¿Ok? Estas cosas se pueden hacer. Y tengo dos términos que tienen el versor y. Ah, bueno, lo saco de factor común. Paréntesis, u sub x más b sub x por el versor y. Más otro paréntesis para sacar j de factor común. Como sacar factor común por grupo, ¿se acuerdan de algo así? U sub y más b sub y por j. Y se armó la suma. Y lo que tengo acá
¿Por qué me gusta más este último renglón que los anteriores? Y porque este está acomodado como forma de descomposición canónica. Hay algo por el versor I más algo por el versor J. ¿Qué son esos algos? Los números que multiplican al versor son cuánto me muevo en cada eje, o sea, son las componentes. Este algo no es otra cosa que le pongo mejor nombre, es la componente cartesiana X de la suma. ¿Cómo me di cuenta? Porque en la forma canónica lo que multiplica al versor I es la componente X. Esa es la receta. Ya no tengo un montón de términos, tengo algo por I y algo por J. Y si fuera 3D hago algo por K. Cada algo es cuánto me muevo en cada eje. Y entonces reconozco que el vector suma se arma sumando UX más BX y sumando UI más BY. Insisto, esto no es una forma, no es un resultado nuevo. A ver, esta es la componente I, la componente Y de la suma. ¿Qué les quiero decir con esto? Primero, que no se mareen. Lo que estoy haciendo es ilustrar que manejando la descomposición canónica se acomodan las cosas como uno sabía. Y hasta no me tengo que acordar nada, tengo que ponerme a sumar, a acomodar y ya está. ¿Sí? No necesito acordar muchas cosas para trabajar con la forma canónica. Trabajo cuentas usando propiedades de suma de vectores y vectores por números y signos. ¿Sí? Entonces, ¿qué aprendí? Que hay otra forma de hacerlo, que va de la mano de trabajar con componentes en forma de par ordenado. La forma de par ordenado es simbólica. Si yo quiero sumar dos vectores me tengo que acordar. La X con la X, la Y con la Y, las acomodo en su lugar. Como un cuadrito de cosas, simbólico. Acá la notación es explícitamente vectorial. O sea, esta suma que está acá, cuando separo dos partes, es una suma de vectores. Tan suma de vectores como cuando quiero sumar dos vectores cualesquiera. Y un número por un versor es un producto de número por vector. Si yo a este vector U lo quiero multiplicar por 3, permiso, y ya va, recreo. 3 por UX por Y más UY por J. ¿Y qué hago? Y distribuyo. Distribuyo, me queda 3UX por Y más 3 U sub Y por J. ¿Y ya está lista la forma canónica? Sí, porque tengo algo por X, perdón, algo por el versor del eje X, algo por Y y algo por J. Y acá reconozco, mira, la componente X de este producto 3U es 3 por la componente X de U. La componente Y es 3 por la componente Y de U. ¿De dónde salió? De distribuir. Pero es lo mismo que hacíamos cuando escribíamos el par ordenado y le cargábamos el 3. Pues cuando había un par ordenado ya decía que multiplicar por 3, no sé si lo dije, es como distribuir en cada componente. Bueno, el par ordenado no significa nada más que símbolos. Pero acá significa distribuir un producto respecto de una suma. Entonces es mucho más potente. Se acostumbran a trabajar con esto y la cosa es mucho más... la notación es mucho más potente. Va a permitir hacer más cosas en una forma donde la notación es clara. Y bueno, si se ablanda la mano, termina siendo más fácil. Bien, hacemos una pausa. Corto la grabación. 5 minutos de recreo. Hasta las 1:05. Y me quedo acá conversando.